quiero hablarle a alguien, no a todo el mundo, a alguien en particular, a la persona que lleva semanas o meses o años con algo en la cabeza que no ha podido decir en voz alta, algo que piensa cuando ve las noticias y apaga el televisor porque ya no aguanta más, algo que siente cuando lee el precio del mercado al final del mes, algo que le quema por dentro cuando escucha al político de turno hablar de lo bien que va el país. ¿Qué estoy hablando de esa persona? Mi nombre es Lorna, soy comunicadora, soy costeña. Y llevo meses en la calle, en los mercados, en los parques, en las esquinas, hablando con gente que tiene cosas que decir pero no sabe a dónde decirlas. Este podcast es ese lugar. Se llama Tenemos que hablar. Y en este primer episodio, el cero, el que sale antes de todo, quiero explicarte por qué existe, por qué lo hago y por qué creo que esto importa ahora más que nunca. En los últimos meses he hablado con señoras en el mercado que me cuentan cómo les alcanza la plata y la magia que tienen que hacer para que les rinda. Pero luego, cuando medio menciono la palabra política, bajan la voz. He hablado con jóvenes que tienen opiniones clarísimas, algunos no tan claras, de cómo está el país, pero que prefieren hablarlo a través de su celular. Y he hablado con personas viejas de la tercera edad en parques que recuerdan cuando Colombia era diferente y hoy se preguntan si vale la pena seguir creyendo. Todos tienen algo que decir, pero ninguno sabe dónde decirlo. Y yo me pregunto, ¿cuándo nos pasó eso? ¿En qué momento decidimos que hablar de política era de mal gusto o era razón para pelear? Que era de fanáticos, de los que no tienen vida o a los que les pagan. ¿Cuándo la conversación más importante, la que determina el precio de lo que pones en la mesa, la seguridad del colegio de los pelados, la pensión que vas a tener o no, cuándo hablar de eso se convirtió en un tabú que no podamos llevar a la mesa? Pero eso es lo que pasó y no fue un accidente. Cuando la gente no habla de política, la política la hacen otros. Y esos otros, algunos con muy buenas intenciones, otros con ninguna, toman decisiones que te afectan todos los días, decisiones que pagas tú, que vive tu familia, que determinan qué oportunidades van a tener tus hijos o incluso tú mismo. El silencio no es una neutralidad, eso es una posición. El que calla está tomando una posición y tiene consecuencias. Pero hay algo más, algo que me inquieta muchísimo más que el silencio, y es la resignación. Mira, la gente ya no está callada por prudencia, sino por cansancio, que ya no cree que las cosas puedan cambiar, que escuchan las noticias y dicen, eso es así y así va a seguir siendo. Gente que aprendió, porque también le enseñaron, que el sistema no es para ellos. Esa me parece la tragedia más grande. No el político corrupto, que bastante problema es, no el sistema roto, que también es un gran problema, sino el ciudadano que dejó de creer que su participación cambia las cosas. Porque un ciudadano resignado es el ciudadano predilecto de los malos gobernantes. Este podcast, no para decirte qué pensar ni para convencerte de nada, ni para darte la razón ni para quitártela, o de pronto para todas. Es para hablar, para hacer las preguntas que nadie está haciendo en voz alta, para nombrar las cosas por su nombre, para traer información que te ayude a entender lo que está pasando y para escuchar de verdad, no como una actuación, sino para escuchar lo que tú tienes que decir. Quiero decirte lo que este podcast es y lo que no es. Voy a empezar por lo que no es. Este podcast no es un partido político, no es una trinchera, no pretende tener todas las respuestas. Este podcast no va a tratarte como si fueras tonto y este podcast no tiene miedo. Al menos va a intentar no tener miedo. Ahora, lo que sí es. Este podcast sí cree que la política no es un tema solamente para políticos. Es el asunto más cotidiano que existe. Cada vez que el precio de la gasolina sube, hay una decisión política detrás. Cada vez que no consigues una consulta médica, hay una política de salud detrás. Cada vez que tu vecino te dice que cerró el negocio, hay una política económica detrás.
La política no pasa allá arriba, en Bogotá, en el Congreso, en la Casa de Nariño. La política pasa en tu cocina, en el mercado, en el colegio de los pelados. Ya está pasando, pasa todos los días, en la calle. La pregunta es si tú estás en esa conversación o no. Este podcast cree que es posible y necesario hablar de política sin odio. Sé que suena ingenuo, yo sé. Vivimos en un momento en el que la conversación política se redujo a trincheras, que se gritan a través de una pantalla personas que jamás se van a conocer en la vida, que en cualquier matiz se lee como una traición, que cambiar de opinión se considera debilidad. Yo creo lo contrario. Creo que cambiar de opinión cuando aparece información nueva no es debilidad, es inteligencia. Creo que escuchar al que piensa diferente no es rendirse, es la única forma de construir algo que dure. Creo que las verdades absolutas en política son la antesala del autoritarismo. Eso no significa que todo vale. No, 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 no. No significa que no hay que tomar posiciones. No significa que debemos ser tibios con las cosas que de verdad están mal. Significa que hay que distinguir entre principios y tener fanatismo, entre defender una idea y odiar a quien no la comparte, entre estar convencido y estar ciego. Hay cosas que están mal, hay corrupción que hay que nombrar, hay injusticia que no merece una equidistancia, hay mentiras que no merecen, entre comillas, el otro también tiene su punto. Pero hay mucho más espacio del que creemos para el desacuerdo honesto, para la duda legítima, para el, entre comillas, no estoy seguro, cuéntame más. Este podcast va a hacer preguntas incómodas, a veces a los de un lado, a veces a los del otro, seguramente a los de todos los lados. Este podcast va a hacer preguntas incómodas, a veces para los de un lado, a veces para los del otro y a veces para los dos al mismo tiempo. Si en algún episodio sientes algo que te incomoda, yo te pido que no apagues y que no te vayas. Quédate un momento con esa incomodidad. Pregúntate de dónde viene. Esa pregunta, es más valiosa tal vez que incluso cualquier cosa que yo te pueda decir. Tú me vas a preguntar, ¿y tú quién eres para hablar de esto? Es una pregunta justa. Yo no soy politóloga, no soy economista, no tengo un doctorado en ciencias sociales, ni un cargo en ningún partido. Soy comunicadora, soy costeña, soy mujer, soy humana, soy pensante y llevo la mayor parte de mi vida profesional intentando entender cómo funciona el mundo y cómo explicarlo a alguien de una manera que tenga sentido. Pero lo más honesto que puedo decir sobre por qué hago esto es algo mucho más simple. Es porque he estado en la calle y porque vivo en este lugar donde tú también vives. Y veo el miedo. Veo el miedo cuando salgo a la calle. Veo el miedo cuando veo a la gente resignada. Veo miedo de que lleguemos a una elección o a la siguiente o a la siguiente o que no tengamos más elecciones sin que nadie haya tenido la conversación real, la de fondo, la que importa. Hay miedo y veo miedo también en hacer esto. Hablar de política en Colombia no es fácil. No voy a fingir que lo sea. Hay gente que ha perdido trabajos, amistades, familia, contratos, seguridad, por decir simplemente lo que piensa. Hay comunicadores que viven con escolta. Hay periodistas que se autocensuran porque calculan el costo de no hacerlo. Yo lo sé y lo hago igual. No porque sea valiente, sino porque el costo de callarnos me parece más caro. Hay algo que me quedó de todos estos meses que he estado trabajando en calle. Una cosa que me dijeron de distintas maneras en distintos lugares. Ojalá hubiera alguien que dijera esto en voz alta. Esa frase me persigue porque la escuché de jóvenes, de viejos, de mujeres, de hombres, de todos, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de una ciudad, de la otra, en todos los lugares. Todos querían que alguien dijera en voz alta lo que ellos sentían en silencio o que solamente se atrevían a decirme cuando apagaba el micrófono. Este podcast es ese intento. Es un intento imperfecto, seguramente, con errores, con dudas, con momentos en que voy a equivocarme y voy a tener que decirlo.
pero honesto. Eso sí, siempre va a ser honesto. Entonces te invito a que pienses en algo, a que pienses en ese tema político que te inquieta, que te da vueltas en la cabeza, que te quema, que te acuestas y todavía lo estás pensando, que te estás bañando y sigue ahí. Ahora piensa, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de ese tema con alguien que piensa diferente a ti? No para convencerlo, no para ganar el debate, sino solamente para que te escuchen y tú escuchar una perspectiva distinta. Si la respuesta es hace mucho o nunca, o no tengo con quién hacerlo, eso me parece importante, porque es la razón de ser de este podcast y es la razón de ser de la democracia, porque no funciona sin una conversación. No la de las pantallas, no la de la que aparece todo el mundo jugando un papel, sino la conversación real, la que tenemos nosotros, la incómoda, la que termina sin ganador y sin perdedor, pero con algo que antes no tenías, una pregunta nueva. Este podcast va a tratar temas difíciles de política, de economía, de actualidad, de seguridad, de libertad, de cultura, de posverdad. Va a tener invitados que piensan distinto entre sí. Va a haber momentos en que no estés de acuerdo con lo que escuchas y te pido que en esos momentos no te vayas, ya te dije, no te rindas, sino quédate para entender. Entender no es lo mismo que estar de acuerdo, pero es el primer paso para que cualquier cosa que vale la pena construir se haga.